Molly Dewey, psicoanalista inglesa, describe 6 modalidades diferentes para descubrir la sombra en nuestra vida cotidiana. Primero, en los sentimientos exagerados con respecto a los demás. Segundo, en el feedback negativo de quienes nos sirven de espejo. Tercero, en aquellas relaciones en las que provocamos el mismo efecto perturbador sobre diferentes personas. Insinceridad, por ejemplo. Cuarto, en las acciones impulsivas, inadvertidas. Quinto, en aquellas situaciones en las que nos sentimos avergonzados. Sexto, en los enfados desproporcionados por los errores cometidos por los demás. También podemos reconocer la irrupción inesperada de la sombra cuando nos sentimos abrumados por la vergüenza, la timidez o la cólera, o cuando descubrimos que nuestra conducta está fuera de lugar. Pero la sombra suele retroceder con la misma prontitud con la que aparece, porque descubrirla puede constituir una amenaza terrible para nuestra propia imagen. Es precisamente por este motivo que rechazamos tan rápidamente, sin advertirla siquiera, las fantasías asesinas, los pensamientos suicidas o la embarazosa envidia que tantas cosas podría revelarnos sobre nuestra propia oscuridad. Ronald David Lane describía poéticamente este reflejo de negación de la mente con lo siguiente: el rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de que no nos damos cuenta, lo que impide que podamos hacer algo para cambiar. Hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento y nuestra acción. Si la negación persiste, como dice Lane, ni siquiera nos daremos cuenta de que no nos damos cuenta. La depresión también puede ser la consecuencia de una confrontación paralizante con nuestro lado oscuro, un equivalente contemporáneo de la noche oscura del alma, de la que hablan los místicos. Pero la necesidad interna de descender al mundo subterráneo puede ser postergada por muchos motivos. Por ejemplo, una jornada laboral intensa, las distracciones o los antidepresivos que sofocan también nuestra desesperación. Encontrar a la sombra nos obliga en nuestra vida a escuchar las evidencias que nos proporciona el cuerpo y concedernos el tiempo necesario para estar solos y digerir los crípticos mensajes procedentes del mundo subterráneo. La sombra colectiva. Hoy en día, cada vez que abrimos un periódico o activamos las noticias en nuestro televisor, nos tropezamos cara a cara con los aspectos más tenebrosos de la naturaleza humana. Los mensajes que nos emiten los noticieros de los medios de difusión evidencian continuamente las secuelas más lamentables de la sombra. El mundo se ha convertido en el escenario de la sombra colectiva. La sombra colectiva, la maldad humana, reclama por doquier nuestra atención. ¿Por qué? Porque vocifera desde los titulares de los kioscos, deambula desamparada por nuestras calles dormitando en los zaguanes, se agazapa detrás de los neones que salpican de color los rincones más sórdidos de nuestras ciudades, juega con nuestro dinero desde las entidades financieras, alimenta la sed de poder de los políticos y corrompe nuestro sistema judicial. Conduce ejércitos invasores hasta lo más profundo de la selva y les obliga a atravesar las candentes arenas del desierto. Trafica vendiendo armas, drogas,
a líderes enloquecidos por afanes económicos. Poluciona nuestros mares y océanos y envenena nuestros alimentos con pesticidas invisibles. Todo esto, señoras y señores, es la sombra. Estas consideraciones no son el resultado de un nuevo fundamentalismo basado en una actualización de la Biblia. No. La realidad de nuestra época nos ha forzado a ser testigos de este dantesco panorama. No hay manera de dejar de ver el espantoso y sombrío fantasma invocado por la corrupción política, el fanatismo terrorista y religioso, y los criminales de cuello blanco. Hasta en los cuentos para niños y niñas suelen referirse a la lucha entre las fuerzas del bien, ejemplificadas por las hadas, y las fuerzas del mal, representadas por horrendos demonios. De este modo, los niños suelen ser iniciados en el fenómeno de la sombra, superando la prueba que deben afrontar sus héroes y sus heroínas, aprendiendo así las pautas universales del destino humano. Cada familia, al igual que cada sociedad, tiene sus propios tabúes, sus facetas ocultas. La sombra familiar engloba todos aquellos sentimientos y acciones que la conciencia vigílica de la familia considera demasiado amenazadoras para su propia imagen y, consecuentemente, rechaza. En nuestra sociedad, los malos tratos conyugales y el abuso infantil, oculto hasta hace poco en la sombra de la familia, emerge en proporciones epidémicas a la luz del día. El lado oscuro de la sombra no constituye una adquisición evolutiva reciente, como fruto de la civilización y de la educación, no. Hunde sus raíces en la sombra biológica que se asienta en nuestras células. Al fin de cuentas, nuestros ancestros animales consiguieron sobrevivir gracias a sus uñas y a sus dientes. Nuestra bestia, aunque se mantenga enjaulada la mayor parte del tiempo, permanece todavía viva. Muchos antropólogos y sociobiólogos creen que la maldad humana es el resultado de refrenar nuestra agresividad, de elegir la cultura sobre la naturaleza y de perder el contacto con nuestro estado salvaje. En un zoológico había un letrero en una jaula que decía: cuidado con el animal más peligroso de la tierra. Quien se acercaba miraba con asombro su propio rostro en un espejo que estaba dentro de la misma. En la antigüedad, los seres humanos conocían las diversas dimensiones de la sombra personal, colectiva, la familiar y la biológica. En los dinteles de piedra del hoy derruido templo de Apolo en Delfos, construido sobre una ladera del monte Parnaso, los sacerdotes grabaron dos inscripciones, dos preceptos. En el primero de ellos, conócete a ti mismo, los sacerdotes del Dios de la Luz aconsejaban algo que nos incumbe directamente. Conócete todo sobre ti mismo, especialmente tu lado oscuro. Nosotros somos herederos directos de la mentalidad griega, pero preferimos ignorar a la sombra, ese elemento que perturba nuestra personalidad. La religión griega, que comprendía perfectamente este problema, reconocía y respetaba también el lado oscuro de la vida y celebraba anualmente en la misma ladera de la montaña las famosas bacanales, las orgías en las que se honraba la presencia contundente y creativa de Dionisos, el dios de la naturaleza, entre los seres humanos. Hoy en día, Dionisos perdura entre nosotros en forma degradada en la figura de Satán, el diablo, la personificación del mal, que ha dejado de ser un dios a quien debemos respeto y tributo para convertirse en una criatura con pezuñas desterrada al mundo de los ángeles caídos. Mary Louise von Franz
reconoce las relaciones existentes entre el diablo y nuestra sombra personal, afirmando: en la actualidad, el principio de individuación está ligado al elemento diabólico, ya que éste representa una separación de lo divino en el seno de la totalidad de la naturaleza. De este modo, los elementos perturbadores, como los afectos, el impulso autónomo hacia el poder y cuestiones similares, constituyen factores diabólicos que perturban la unidad de nuestra personalidad. La segunda inscripción encontrada en Delfos, nada en exceso, es, si cabe, todavía más pertinente a nuestro caso. Según Eric Robertson Dodds, se trata de una máxima por la que solo puede regirse quien conoce a fondo su lujuria, su orgullo, su rabia, todos sus vicios en definitiva, ya que solo quien ha comprendido y aceptado sus propios límites puede decidir, ordenar y humanizar sus acciones.